Queridos amigos y amigas, continuando con la serie de programas del 16º Encuentro de Geógrafos de América Latina, vamos a tocar el tema de vulnerabilidad, riesgos y cambio climático. En esta oportunidad hemos invitado a un especialista en el tema, el doctor Luis Salamanca. Él tiene una especialidad en estrategias del desarrollo, un doctorado y una mención en gestión de riesgos. También podemos mencionar que él ha sido autor del Atlas a nivel nacional de las amenazas, desastres y vulnerabilidad de Bolivia. Y también tenemos el gusto y el honor de compartir el set con nuestro querido decano, el ingeniero Germán Núñez, que él es de profesión geólogo y también ha trabajado en riesgos. Bueno, les agradezco por la participación, queridos colegas. Y bueno, el tema, como ustedes sabrán, que nos toca en este programa es los riesgos y los desastres. Como sabrán, en geografía hay normalmente los dos ámbitos, ¿no? El socionatural físico y el humano. Entonces quisiera saber un poco más cómo ustedes han enfrentado esta problemática de la gestión de riesgos, desastres, ingeniero. Bueno, primeramente un saludo al colega, un experto en este campo, muy importante en el parámetro transversal de cualquier ciencia. Considero que la mayoría de estos trabajos realizados, principalmente en Bolivia, son trabajos muy importantes y, como hace un momento comentábamos, son importantes en el sentido de que ahora más que todo tenemos muchos problemas por la densidad de población que se van desarrollando en las distintas ciudades de Bolivia. Creo que eso es muy importante considerar y tratar de mitigar esos problemas que hoy día principalmente pasamos en la ciudad de La Paz. No sé si quieres saludar. Para nosotros la gestión del riesgo es un tema muy importante que cada día vemos que hay recurrencia de eventos y además cada vez hay más, se compromete el acervo de capital y además tenemos más personas que fallecen o tienen problemas o salen con problemas. Entonces es un tema que cada día va aumentando y por lo tanto se deben hacer mayores esfuerzos para poder trabajar en lo que es en esta área de gestión del riesgo. Sí, nosotros es interesante en el área de la geografía, les comento, porque trabajamos multidisciplinarmente y tenemos, por ejemplo, a veces puntos de vista muy geotecnológicos o físicos, ¿no? Por ejemplo, en los últimos deslizamientos o inundaciones, normalmente se responde al desastre con analizar el cerro, ¿no? Toda la composición del cerro o el río, y las respuestas son construcción de muros de contención o diques, ¿no? Canalizar el río. Entonces es bien interesante tener ese punto de vista, sobre todo que nace también de la geología. Se convoca, por ejemplo, profesionales geólogos para responder qué ha pasado por tal deslizamiento, ¿no? Pero por otro lado también hemos visto ya en la parte de las ciencias sociales, económicas, humanas, que a veces el factor no es el tema físico, ¿no? O, por decir en este caso el cerro o el río. Hemos visto que muchas veces, por ejemplo, tienen situaciones como la expansión urbana, la aglomeración de las personas, el desorden territorial que hay en las construcciones de las viviendas. Entonces, incluso hay una colección de libros que se llama Los desastres no son naturales, ¿no? De Masri, que explica que normalmente los desastres no ocurren por consecuencias naturales, sino que es justamente los seres humanos los que un poco empujamos a que ocurra este desastre. ¿Cómo ven ustedes desde diferentes puntos de vista el desastre o la ocurrencia del desastre y cómo se puede prever ese desastre? Bueno, generalmente, como usted mencionaba, me parece que los parámetros antropogénicos que están sucediendo en este momento son fundamentales porque aceleran los procesos que se suceden por influencias principalmente de los agentes que tenemos, la lluvia, principalmente el agua y además el hielo y otros factores como el viento, que son factores que van erosionando nuestros sistemas en los cuales convivimos nosotros. Un ejemplo es la ciudad de La Paz, ¿no? No hace poco hubo un deslizamiento que, bueno, por suerte no hubo, digamos, en este parámetro de desastres, personas que hayan perdido la vida, pero aún así se perdió una buena cantidad de dinero por las construcciones que existían. Siempre me viene a la mente el problema de Callapa, por ejemplo, ¿no?
que de la misma forma no hubo un parámetro por el cual podría perderse vidas, pero sí existió una gran cantidad de dinero que se había perdido allí y que realmente ya íbamos trabajando en el sentido de que junto con la alcaldía y la facultad principalmente hizo algunos trabajos y pudo controlar. No se pudo controlar el desastre, pero sí se pudo controlar el sistema de salvataje para que no haya un desastre mayor. Creo que esos son factores importantes, pero en este momento en la ciudad de La Paz seguimos trabajando en ese aspecto. Creo que, como usted mencionaba, los geólogos están involucrados directamente en los parámetros geotécnicos, principalmente para controlar estos desastres. La Paz es una ciudad que todos conocemos, está plagada de este sistema principalmente de derrumbes, tenemos deslizamientos, tenemos mazamorras, tenemos una cantidad de cosas que suceden normalmente y la saturación de agua finalmente se ha visto en estos últimos días que las lluvias han sido muy intensas y que han generado la saturación de muchos sectores, principalmente en el aspecto técnico. Yo quisiera diferenciar dos temas, ¿no? ¿Qué es riesgo y qué es desastre? Desastre es algo que es el efecto de algo, es la consecuencia de algo. Y el riesgo es la construcción social que se da en una sociedad cuando va y habita un determinado lugar, y hay que analizar los factores económicos, los factores sociales, los factores políticos, sin descuidarnos de ninguna manera en qué tipo de suelos tenemos, cómo está constituida una ciudad. Si La Paz, como ponía el ejemplo nuestro colega, es aproximadamente por los estudios que han hecho desde el 52, 56, Dobrosny y antes de él, geológicamente el 70% no es habitable de la ciudad de La Paz y está definido así, pero si no debería ser habitado, ¿por qué hemos habitado? ¿Y por qué aproximadamente 500.000 de personas viven en esos lugares? Entonces, lo que hay que ver son las causas que se producen para que la gente vaya a habitar esos lugares: problemas de marginalidad, problemas de pobreza, problemas de acceso a la vivienda, acceso a financiamiento, hacen que toda esta gente vaya y habite esos lugares. Para mí los esfuerzos no son suficientes para tener una planificación territorial, y eso es el ámbito que les compete a los geógrafos trabajar, ¿no? Tanto el espacio como la temporalidad, y ellos nos ayudan con una visión, puede ser de ecología, como llaman las primeras corrientes que veían esta parte de riesgo, la ecología humana, después viene la economía política, ahora viene la ecología política, y el trabajo mayor, a veces no se puede hacer absolutamente nada contra una amenaza, ¿sí? Y en los lugares que son inestables. Entonces, lo que hay que ver es cuáles son los factores o las vulnerabilidades para que la gente vaya a asentarse en esos lugares. Y ese es el mayor problema: cómo se construye, cómo la gente va, cómo accede a esos terrenos, quién los lleva, cómo los llevan, cuáles son las políticas que se tienen. Actualmente no tenemos políticas de vivienda, no tenemos políticas sociales de vivienda, no sabemos cuáles son los lugares realmente seguros, y si hay los lugares seguros, tienen un alto valor de plusvalía en esta ciudad, por lo tanto no accede a la gente, que además esta gente está saliendo expulsada, son migraciones urbano o rural-urbano, que salen expulsados de sus lugares y con una mejor proyección económica, social y política, y van a sentarse en esos lugares. Eso es lo que hay que ver. Tenemos los estudios bastante completos de cómo está conformada la ciudad. Ahora hay que ver cómo a esta gente no deberíamos dejar que ingrese a los lugares, pero dándoles soluciones y no poniéndoles, decir, no vienen aquí, no habiten. Igual, hay dos constructores para mí, dos planificadores en la ciudad, ¿no? Uno son los pobres y otros son los loteadores de cuello blanco. Ellos dos son los que construyen una ciudad. Entonces, por lo tanto, si no dan solución a los pobres dónde pueden ir a vivir, señores van a ir a vivir a esos lugares que inicialmente se denominaban
áreas negras, zonas negras o inhabitables, pero si ustedes van viendo, podemos ir viendo las quebradas que ya están siendo habitadas por nuestros ciudadanos. Y después cuidado que ocurra como lo que ha ocurrido en Lima, en las últimas inundaciones, y en el norte del Perú con los famosos huaicos, ¿sí? que baja sedimento con bastante agua, troncas y todo eso, y van destrozando todo lo que está a su paso. O sea, el hombre, por querer ganar a la naturaleza, está construyendo en lugares que no debería construir, o no tienen la suficiente tecnología para poder hacer sus casas. Inicialmente podemos partir de ese lado. O sea, yo veo que hay dos áreas que son muy complementarias, no son, a veces trabajamos en solamente ver la vulnerabilidad física, o sea, cómo se han construido, la calidad, el asentamiento, el material que se ha utilizado. Pero no solamente es eso, sino cuáles son las condiciones para que la gente vaya a vivir a esos lugares y se exponga frente a un evento adverso, un fenómeno natural, como es una lluvia intensa y que esa inundación se la puede llevar a la casa, ¿no? Entonces tenemos una mirada que es física y la otra mirada que es social, económica y política. Y ese es el aporte que hace la geografía, en la última la ecología política, que no solamente hay que ver la variable física, sino también hay que ver la parte de la construcción económica, política y social, de cómo vamos construyendo socialmente el riesgo. Sí, bueno, en el Instituto de Investigaciones Geográficas, que hemos trabajado justamente con el doctor y con un grupo bien interesante de geógrafos franceses del IRD, en el cual estaba liderizando el doctor Sebastián Hardy, ¿no? Aquí sobre todo en Bolivia, y era un programa andino en el que participaban Bolivia, Perú y Ecuador. Entonces ahí se ha visto interesante que, como decía el doctor, los temas de riesgos hay que separarlos y el tema de desastre hay que separarlo. Pero ellos estaban investigando otro tema que es la vulnerabilidad, ¿no? Que era un tema que no estaba muy estudiado en este sentido, y desde el punto de vista espacial, ¿no? Ellos han encontrado, bueno, han un poquito cambiado la fórmula de riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, ¿no? Más bien le han dado más valor a la vulnerabilidad, indicando de que ese es el factor principal del riesgo, porque, bueno, normalmente a nivel geográfico se localizan elementos esenciales. Entonces hay elementos esenciales para que funcione todo, por ejemplo el sistema urbano o el sistema nacional. Entonces hay que ver y cuidar cuáles son los elementos e identificar cuáles son los elementos esenciales para que funcione una ciudad. Eso ha sido bastante estratégico, lo han hecho en La Paz, en Lima y en Quito, y ahora lo que estamos viendo justamente en Perú. Se ha visto que los puntos identificados que eran vulnerables son los que ahorita han quebrado. Entonces eso ha sido más que todo espacial y ha sido fascinante en el sentido de que, bueno, personalmente me he dado cuenta de que nosotros actuamos ya post desastre, en la atención del desastre. Sabemos que el río o el cerro se va a deslizar o se va a inundar, pero no sabemos lo vulnerables que somos a ese efecto. Entonces se desliza y recién se activa la ayuda, la atención, las alarmas del municipio a nivel nacional, etcétera. Pero no prevemos eso analizando la vulnerabilidad. Y bueno, nuestro rector decía en una conferencia de riesgos también que nos preparamos a veces un año para los carnavales, pero para los desastres 3 meses o un mes. Entonces es justamente que no hay tal vez ese enfoque hacia la vulnerabilidad, que no es tan físico. Y yo también percibí eso, que la amenaza es el estudio más físico y post-desastre, y la vulnerabilidad es un poco para prever eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Tal vez yo esté equivocado, pero ¿cómo ven el tema de vulnerabilidad en nuestro ámbito? Bueno, el parámetro de vulnerabilidad es uno de es el resumen sintético de todo un estudio, ¿no? Allí entra la parte física, la parte social, la parte económica, todos los aspectos suman para ver los resultados que puede tener. Yo recuerdo, por ejemplo, el agua es fundamental. De los problemas que tuvimos últimamente, no se hicieron estudios de vulnerabilidad y sucedió que lo que es un desastre para nosotros en este momento. Creo que esos son los factores que tenemos que ver. La vulnerabilidad es el estudio, el preaviso para determinar una consecuencia. Entonces creo que en todo, hablamos del agua, hablamos de deslizamientos, hablamos de torrentes de barro, tenemos que hacer análisis de vulnerabilidad para tener resultados, para optimizar las consecuencias que pueden tener. Porque una vez teniendo el resultado uno puede saber, yo recuerdo para sintetizar esto, porque es una cosa muy importante, en Tarija nosotros hicimos un trabajo de vulnerabilidad para una sola empresa, que tenía 2 pozos y
quería saber si de aquí a 50 años iban a continuar esos pozos funcionando con la cantidad de agua que producían. Y además querían saber si podían contaminarse en el tiempo. Pero para eso tuvimos que hacer un trabajo en toda la ciudad, porque Tarija es una cuenca, ¿no?, similar a las cuencas que hay en la parte andina, y trabajamos allí y consideramos de que inclusive las direcciones de flujo de las aguas profundas podían verse y determinar para ver si ello podía ocurrir un desastre. Y dimos un resultado que era, de aquí a 50 años van a seguir teniendo, va a disminuir al 70% el agua, pero no va a poder contaminarse. Entonces, esos son los resultados que genera la vulnerabilidad, por ejemplo, de aguas, ¿no? Creo que lo mismo debería hacerse en la ciudad de La Paz, que no hemos sido muy ejecutores en ese aspecto, ¿no?, y que recién estamos entrando en esa forma de trabajo. Creo que es fundamental. La vulnerabilidad es la prevención que se tiene para generar o para prevenir un desastre. Bueno, acotando lo que dice Javier, DERCOL y Metzger son los que trabajan en la vulnerabilidad a partir de esencialidades, determinando 16 indicadores para el Distrito Metropolitano de Quito. En base a esa metodología, yo he hecho el análisis también de la ciudad de La Paz, es parte de mi tesis de doctorado, donde se determina que áreas como el centro, parte de Obrajes y toda la parte de Calacoto son las áreas que deberíamos de tener una mayor precaución. Sí, son las áreas donde hay mayor equipamiento. ¿Qué quiere decir eso? Asfaltado, iglesia, escuela, unidad policial, centros de espectáculos, mercados, todo eso se va sumando, se va agregando, pero eso nos dice qué cosas son importantes para el transporte, qué cosas son importantes para áreas de equipamiento, y que eso hay que precautelar. Pero es una mirada de una parte de lo que es la vulnerabilidad. Yo he hecho el otro lado de la vulnerabilidad, además, o sea, los dos estudios he hecho, y hemos determinado que, por ejemplo, las zonas periurbanas, las laderas, son las áreas más vulnerables, ¿sí? No tienen buen acceso a la educación, no tienen buen acceso a la vivienda, no tienen buen acceso a los centros de salud, no están integrados dentro de sus organizaciones políticas, ¿no? Traen prácticas culturales de sus mismos lugares donde están migrando. Todas esas situaciones no se ve en la parte de esencialidades. Como te digo, es un pilar muy importante lo que son esencialidades. No lo pongo en discusión, sino también hay que complementar con estas otras partes de la vulnerabilidad, ya te digo, social, económica, política, cultural. O cómo, por ejemplo, un dirigente o un vecino accede a las instancias de poder. Eso no lo mide desde este lado que nos ha explicado la parte física, ni de la parte netamente de esencialidad, ¿sí? Esas situaciones son los puntos de discusión en este momento, porque no es una sola disciplina la que se puede encargar de mirar las vulnerabilidades. No es tampoco multidisciplinario. Hay diferentes enfoques, hay enfoque de la demografía social, hay enfoque de la antropología, hay enfoque, pero no son suficientes para ver cómo es el comportamiento humano, cuáles son sus reacciones, para a partir de eso hacer acciones, primero de prevención. O sea, lugares donde no debería ir la gente, explicar cómo no debe ir, pero darle solución para trasladarlos a otro lugar. Si a pesar de eso, y todas las acciones que se hacen, igual viene un fenómeno adverso y produce un desastre, ¿qué acciones debemos hacer para que ellos puedan inmediatamente saber si hay una fuerte inundación y hay una inundación o un deslizamiento, dónde deberían ir, cuáles son las áreas seguras de protección? Y el tercero, si ya hemos perdido nuestras casas, hemos perdido nuestras escuelas, todo eso, ¿cómo se va a hacer la recuperación? O sea, hasta ahora el planteamiento no es que la comunidad participa. Vienen desde arriba y nos dicen dónde van a ir a vivir, cómo van a vivir. Hay lo mismo que decía el ingeniero, el problema de Cayapa, las han llevado al alto. ¿Por qué esa gente no vive en el alto? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo se destroza el tejido urbano y cómo lo reconstruimos en lugares similares? ¿Por qué la gente no quiere salir de Cayapa? ¿Por qué está volviendo la gente a Cayapa? ¿Sí? A pesar de que tienen hermosos departamentos en el alto. Por clima, por
es acceso más barato a los medios de transporte, por seguridad, ¿sí? Por salud, por todos esos puntos va la gente a vivir a esos lugares. Esas cosas no las vemos. Igual el problema del agua, ¿sí? El problema del agua no solamente es porque no llovió mucho, sino como nosotros también estamos trabajando con el agua. ¿Por qué nos reciclamos el agua? ¿Sí? El agua de la ducha puede utilizarse para el baño, eso no lo vemos. ¿Cómo lavamos nosotros nuestros autos? Con agua potable. ¿Cómo regamos nuestros jardines? Con agua potable. ¿Sí? ¿Cómo estamos? No tenemos ninguna compasión. Recién con esta sequía, con este problema que ha habido de no tener agua, la gente está entrando a decir cosecha de agua, o sea, cómo reunir agua para que me pueda durar más tiempo, ¿no? Y no esté utilizando permanentemente. Todos son problemas también educativos, son problemas culturales, entonces, y eso no nos ve, por ejemplo, esencialidades, ¿sí? Toda la infraestructura, todo lo que hay que capturar, muy buen estudio, se hace con esencialidades, pero estas partes cultural, político, económico, social, no entran. Sí, eso también es una complementación, no es que son cosas excluyentes, o las vulnerabilidades físicas, ¿no? Que más o menos se relacionan entre esencialidades y las vulnerabilidades físicas. Sí, bueno, nosotros hemos visto en el estudio que se hizo en el instituto que, por ejemplo, en los inventarios de desastres que ha habido, normalmente todos están relacionados a los desastres, deslizamientos, inundaciones físicos, ¿no? Que básicamente se hizo en geología. Pero hay, por ejemplo, un desastre que no estaba bien percibido, como la guerra del gas, que tenía todas las consecuencias de un desastre, lugares intervenidos, vías asfaltadas que han sido destruidas, pasarelas, y más de 400 personas desaparecidas, mucho más que incluso el 19 de febrero del 2002, ¿no? Entonces eso no estaba en la lista de desastres porque no era natural. Y era bien interesante porque eso sí, de alguna manera ha sido un desastre, incluso ha cambiado la historia política del país. Y haciendo una comparación, hemos visto que en Estados Unidos, por ejemplo, a partir del 2001, del ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center, se toma en consecuencia no solo huracanes, no solo temblores, sino también se toma en cuenta los ataques terroristas, que también ocasionan desastres en lugares vulnerables. Y bueno, estamos viendo que aquí en la gestión política normalmente se va a los desastres naturales, ¿no? Se orienta a los desastres naturales, pero no hay esa percepción de desastre como un lugar vulnerable que puede ser originado, por ejemplo, por una guerra civil, ¿no? o lo que está pasando, lo que lo han catalogado como ataque terrorista, que también puede ocurrir y en nuestro contexto ha tenido más desaparecidos. ¿Cómo podría ser la gestión política para orientar un poco como académicos al gobierno central, al gobierno local, a los municipios y a la gestión política? Porque yo veo que nos estamos limitando un poco a explicar cómo estaba compuesto o por qué ha sido el huaico, el deslizamiento, pero no explicamos a la gente de, por ejemplo, como decía el doctor, de que ya no ocupe lugares peligrosos, porque mientras un lugar se está deslizando ahorita en Auquisamaña, en el otro lado del cerro se está loteando y se está aplanando el cerro para poder ocupar esos lugares, y eso es generar vulnerabilidad, generar futuros desastres. Aquí ya se están construyendo edificios que no deberían ser construidos por la estabilidad del suelo. ¿Cómo podría ser desde la parte académica, para ya despedirnos, proponer a la gestión pública, a la gestión política, esta nueva perspectiva que podríamos tener? Bueno, creo que es importante considerar. Nosotros en el aspecto del agua, por ejemplo, hemos propuesto ya una inventariación de todas las fuentes de agua de La Paz, ¿no? Para tratar de controlar. Creo que eso es importante. Y esa inventariación está asociada a la parte geográfica, porque es ubicación, espacio y distribución, que es lo más importante. Lo mismo tiene que ser para deslizamientos, tiene que ser para el aspecto social, ¿no? Hacer un análisis estructural de las viviendas y las características de las viviendas en la ciudad de La Paz. Todos esos parámetros tenemos que tener ya una inventariación para poder después definir y diseñar aspectos de control y ver parámetros de vulnerabilidad posteriores. Creo que esa es la forma que tenemos que trabajar, porque en este momento, ¿qué hemos hecho? Solamente hemos apagado incendios, ¿no? Y no hemos hecho un trabajo, digamos, técnico, social, administrativo, de ninguna forma. Entonces creo que por allí tenemos que empezar.
En este momento nosotros hemos propuesto, en la universidad principalmente porque hay una comisión del agua, hemos propuesto hacer ya una inventariación y yo he propuesto que geografía esté allí presente, creo que es importante, y todos los demás aspectos que podamos mencionar en esta situación. Esa propuesta es fundamental, ya empecemos a trabajar y la universidad tiene los medios, tiene las características y tiene los profesionales. Yo siempre considero que los profesionales de la universidad, principalmente los que estamos en esta situación de hacer investigación, son los más importantes y los que pueden dar soluciones a los problemas. Y les agradezco por la participación y les recuerdo a la teleaudiencia que este es uno de los temas que se va a discutir en el 16º Encuentro de Geógrafos de América Latina del 26 al 29 de abril en la universidad, en el ECRADIS, en el Real Plaza. Muchas gracias. Gracias.